Hola a todos otra vez. Bueno, acá estamos nuevamente reunidos para continuar el tema del último video, que es cómo calcular el dominio de algunas funciones. Ahora vamos a ver cómo calcular el dominio de la función exponencial. ¿Cuál es la función exponencial? Es la que tiene la variable independiente en el exponente. Por ejemplo, tengo m de x y un ejemplo podría ser menos 2 por 3 elevado a la x más 1 más 4. Otro ejemplo podría ser 4 por un quinto elevado a la 2x y nada más. Bueno, estos son ejemplos de funciones exponenciales. Lo que importa es que la variable independiente, en los casos que tengo en el pizarrón, es en ambos casos la x, la variable independiente, y está en el exponente. Cuando yo intento calcular el dominio, me tengo que fijar si la x puede tomar cualquier valor real o hay algún valor prohibido. La verdad que cuando la x está en el exponente puede tomar cualquier valor real. El exponente puede ser 0, puede ser negativo, positivo, fracción, un número decimal, irracional. No tengo ninguna restricción. Por lo tanto, cuando yo tengo que escribir el dominio de estas funciones, voy a poner que el dominio de la función m de x es todos los reales y lo mismo con el dominio de la función n de x. También es todos los reales. Esto va a pasar siempre con las funciones exponenciales. Pasemos a otra función. Veamos la función logarítmica, que es la función inversa de la función exponencial. Por ejemplo, si yo tengo o de x, una función logarítmica que sea logaritmo natural de 3x más 1, o tengo, por ejemplo, la función p de x, logaritmo en base 4 de menos x más 5, o tengo una función q de x que puede ser logaritmo decimal, logaritmo en base 10, de 2x menos 4 menos 5 fuera del logaritmo. Son 3 ejemplos de funciones logarítmicas, no interesa en qué base estemos hablando. Lo que acá importa es que el argumento, aquello a lo que está aplicado el logaritmo, no puede ser ni un número negativo ni 0. Es decir, que tiene que ser estrictamente mayor que 0. ¿A qué llamamos argumento? En este caso, por ejemplo, si yo divido en términos, separo en términos, el logaritmo está aplicado al 3x. En el segundo, en p, el logaritmo está aplicado a todo el paréntesis y lo mismo pasa con el logaritmo en la última de las funciones. Esto a lo que está aplicado el logaritmo se llama argumento. Y la condición que acabamos de decir es que el argumento tiene que ser siempre positivo, es decir, mayor estricto que 0. Para sacar el dominio, entonces, ya sabemos cuáles son los valores que tiene que tener ese argumento, estrictamente mayor que 0. En el primero de los casos, en el caso de O de X, yo voy a tomar el argumento que es 3x, que tiene que ser mayor que 0, y voy a despejar x. El 3 pasa al otro lado dividiendo y me va a quedar que x tiene que ser mayor que 0. Es decir, basta con que la x sea positiva para que todo el argumento sea positivo. Cuando tengo que escribir el dominio, entonces, de la función o de x, voy a escribir que son los mayores que 0, es decir, el intervalo que comienza en 0, abierto, porque el 0 no puede estar en el conjunto, y que termina en más infinito. Veamos con la función p de x. Tomo el argumento, que es menos x más 5, tiene que ser mayor que 0, estrictamente mayor que 0, y despejo la x. Fíjense que acá la x está negativa. Quizá me convenga, lo puedo despejar de muchas maneras, quizá me convenga pasarla al otro lado sumando a la x. Entonces,
Me va a quedar el 5 como está, el 0 como está y la x que pasa sumando. Haciendo las cuentas me queda 5 mayor que x. Pero a mí me interesa saber qué condición tiene que cumplir la x. Si yo esto lo leo desde la x, puedo leer que las x tienen que ser menores que 5. Decir que 5 es mayor que x es lo mismo que decir que la x es menor que 5. Por lo tanto, en el momento de escribir el dominio, tengo que tener en cuenta esa condición. El dominio de p de x tienen que ser las x menores que 5. El intervalo que comienza en menos infinito y que termina en 5, abierto, porque el 5 tampoco pertenece a este conjunto. Por último, lo vamos a hacer con la función q de x. Tomamos el argumento, que es 2x menos 4, y tenemos que hacerlo. ¿Para qué valores de x tenemos que calcular? Es mayor que 0 todo el argumento. Despejamos. Me va a quedar entonces 2x mayor que 0 más 4, que podemos poner directamente 4, y el 2 pasa dividiendo. Cuando hacemos la cuenta nos queda x mayor que 2. Entonces, al escribir el dominio, nos va a quedar que el dominio de la función q de x es todos los reales mayores que 2. Por lo tanto, es el intervalo que comienza en 2 y que termina en más infinito. De esta manera, entonces, puedo calcular el dominio de cualquier función logarítmica. ¿Y qué pasa cuando en una función la función no es de un solo tipo de los que vimos, sino que puede combinar dos o más tipos de estas funciones? Bueno, tengo que tener en cuenta lo que restringe cada una de las funciones que estarían combinadas. Por ejemplo, si yo tengo una función r de x y la función es una racional, donde arriba dice, por ejemplo, 5x más 3, y abajo mezclada con una irracional, la raíz cuadrada de 2x más 8. Si la irracional fuera con índice impar, no me traería mayores inconvenientes, pero en este caso es de índice par, y sé que lo de adentro, el radical, todo lo que está, el radicando, digamos, todo lo que está afectado por el signo de la raíz, debería ser positivo o 0. Pero por la división, el denominador no puede valer 0. Entonces yo tengo una doble restricción para el 2x más 8. No puede ser negativo por la raíz cuadrada y además no puede ser 0 por la división. Por lo tanto, en el momento de calcular el dominio, me queda que el 2x más 8 tiene que ser estrictamente mayor que 0. No puede ser 0 y no puede ser negativo. Y de acá despejo en la inecuación 2x mayor que menos 8, x mayor que menos 8 medios, x mayor que menos 4. Entonces, esta es la condición que tiene que cumplir para pertenecer al dominio de esta función. Cuando escribo el dominio, para escribir ese conjunto, lo escribo en forma de intervalo. El dominio de la función r de x es el intervalo que va desde menos 4 a más infinito, abierto en ambos extremos, porque el menos 4 no lo puedo tomar. Veamos otro ejemplo. Si tengo la función s de x, que es menos 3 por 5 elevado a la 1 sobre x, todo menos 4. Yo acá veo una función exponencial, claramente. La x está en el exponente, pero ese exponente además tiene la x en el denominador. Entonces, si bien al ser una función exponencial, el exponente en sí no tiene restricciones, como la x está en un denominador, no puede valer 0. Entonces, junto las no restricciones de la exponencial con la restricción de que el denominador no puede valer 0 por la división, y voy a tener entonces que tener esta última condición en cuenta. La x no puede valer 0. En este caso no hay nada para despejar porque el denominador era solamente x, así que
la restricción es justamente ese valor no lo puede tomar. La X no puede valer 0. ¿Cómo me quedaría entonces el dominio? Cuando voy a escribir el dominio de S de X, lo puedo escribir como los reales menos el 0, o también podría escribirlo como una unión de intervalos, que vendría a ser desde menos infinito hasta 0, unión de 0 a más infinito. De cualquiera de las dos maneras está bien escrito. Entonces, cada vez que vea más de una función, de un tipo de función, combinadas para formar una función más compleja, tendré que tener en cuenta todos los tipos que la combinan y sus restricciones para saber cómo hacer para calcular el dominio. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.